quiero volver un poco en el tiempo y pues comentarles algo de la historia de Brasil. Brasil en la América fue pues un país que se hizo independiente sin hacerse república. Casi la totalidad de los países del continente, de todas las Américas, se hicieron juntamente independientes y repúblicas. Nosotros no. El que proclama a Brasil un país independiente es Pedro I. Este cuadro es una ficción, pero una bella ficción. El hijo del rey João, que regresa a Portugal, de ahí había huido cuando invadió Napoleón a Portugal, algo que nunca entendí por qué no hizo la familia real de España, aunque haya intentado. Por lo menos hay algunos historiadores que dicen que se intentó organizar una expedición, pero no hubo tiempo, que Napoleón llega antes a España. La familia real de Portugal huye a Brasil y ahí se queda del año 1808 al año 1822, justo en el momento en que la mayoría de los países, por lo menos de Sudamérica, se declara independiente, justo cuando no está la familia real en España. Brasil se hace independiente, pero no hay una guerra de independencia, sino que el hijo, Pedro I, declara el país independiente de su papá, que regresa a Portugal, y ahí dejamos de ser Reino Unido de Brasil, Portugal y Algarbes, y quedamos como el Imperio de Brasil, con Pedro I, hijo del emperador de Portugal. Cuando más tarde muere su papá, Pedro I tiene que decidir. ¿Se queda en el país donde era emperador o regresa a Portugal? Claro que regresa a Portugal y asume, primero una junta y después su hijo, Pedro II. No les voy a contar toda la historia de Brasil. Solo les quería decir que nosotros nos hicimos república solamente en el año 1889. O sea, una república tardía en el continente. La república se hizo con un golpe militar, no con una revolución, no con una exigencia de la gente, sino con un general que despierta al gobernador, al emperador, un mariscal, que le despierta al emperador cuando le dicen al mariscal que iban a cambiar todo el ministerio. El mariscal va al palacio, manda a despertar al emperador, que de pijamas escucha la noticia: acabamos de hacer la república. No hubo un tiro, no hubo una guerra. Estos cañones están celebrando y no atirando. Se hace la república con un golpe de Estado no violento. Y la historia de la República Brasilera es una historia de golpes de Estado, de una inestabilidad institucional tremenda. Y me imagino que parte de esta historia puede sonar familiar para ustedes en Guatemala y quizás para muchos de los latinoamericanos. Por ejemplo, pues en los 30 tuvimos caudillos, en los 40 un poco de democracia, en los años 50 y 60, si mal comparo, fue nuestro Jacobo Arbenz, ¿no? Este es João Goulart, el presidente que era el vicepresidente de Jânio Quadros. Les cuento eso para ponerles un poco una idea de Brasil. El presidente Jânio Quadros no tiene fuerza en el Parlamento, se cree muy inteligente y dice: voy a amenazar al Parlamento. Les voy a decir: si ustedes no votan conmigo, voy a renunciar. Y el Parlamento, con miedo, va a votar conmigo. Entonces presenta una carta renunciando, el Parlamento acepta la renuncia y nombra al vicepresidente, João Goulart. Goulart en este momento en Brasil se votaba separado para el presidente y el vicepresidente. O sea, el presidente era de derechas y este tipo era de izquierdas, y empieza una serie de reformas generales en la economía
Y la gente, por eso les estoy hablando toda esta historia, la gente sale a la calle por la primera vez en esta marcha de la familia con Dios por la libertad, que reunió 500.000 personas en Río contra el comunismo de Joan Goulart. ¿Qué pasa? Bueno, en 1889 tuvimos un golpe militar que terminó con el imperio. En 30 tuvimos otro golpe militar que puso Getúlio Vargas en el poder. En 50 otra tentativa de golpe. En 37 otro golpe, autogolpe. ¿Qué creen ustedes que va a pasar en este momento en Brasil? Va a ser muy bien, tenían razón. Dictadura militar. Y este es el momento en que empieza lo que tengo que decir sobre el Brasil de Bolsonaro. En 64 los militares toman el poder en Brasil y quedan en el poder hasta el año de 88. En este momento, bueno, Brasil no fue la peor dictadura de Latinoamérica, de lejos. Como murieron, esta es una cuenta que no se debe hacer, ¿no? Porque el gobierno que mata a uno porque piensa contra el gobierno ya es una tiranía completa. No quiero hacer cuentas de quién es más tirano o menos tirano, pero quiero ponerle en proporción que es un país que en este momento tenía 90 millones de habitantes y tiene como 200 muertos en la dictadura. No hay comparación con lo que pasó en Chile, no hay comparación con lo que pasó en Argentina, no hay comparación con lo que pasó en Cuba. ¿Está bien? Pero sí es una dictadura militar con todos sus elementos, de censura y todo. Que termina en el 88 con la nueva Constitución, y quiero terminar el gran inicio, porque en 88 el país se abre a la democracia. En el año 90, el año 89 hay elecciones, gana Collor de Mello, un tipo guapo, rico, que promete modernizar el Estado brasilero, hace privatizaciones, es tremendamente corrupto, no logra mantener el apoyo en el Congreso y sufre un impeachment. O sea, por la primera vez en la historia de la República en Brasil, hay un cambio de gobierno forzado a través de la Constitución y no de los militares. Este momento es importante. ¿Por qué? Porque estableció un momento de formación de las instituciones brasileras que siguen fuertes, esperamos nosotros. Y eso tiene mucho que ver con los frenos y contrapesos, los controles que enfrentará Bolsonaro como presidente de Brasil. Y seguramente nos dice algo sobre los controles que enfrentó el gobierno de Cardoso, que logró cambiar la constitución para poder reelegirse, privatizó, no era tan guapo como Collor, abrió un poco la economía, era un tipo totalmente de izquierdas. ¿Quién lee lo que escribió Cardoso, la teoría de la dependencia? Cardoso escribía como un socialista. Cuando llega al gobierno, dice, abre comillas, olvídense de todo lo que he escribido. Punto. O sea, privatiza, moderniza en parte el Estado brasilero, pero es un socialdemócrata, tiene algo de... no le gusta el mercado, ¿no? Forma organizaciones de control de la economía. La economía brasilera en este momento era prácticamente una economía cerrada. Cardoso la abre un poco, pero la controla con agencias de regulación. Y este es el Brasil que toma el PT. Y acá empieza la historia moderna de la política brasilera. Bueno, muy moderna, la historia contemporánea. Acá empieza el Brasil de Bolsonaro. Empieza en el año 2002, cuando Lula da Silva, por la primera vez, un partido de izquierda, el Partido de los Trabajadores,
que acabara de cambiar el color de la estrella, porque era amarilla, o amarilla, como la bandera de Vietnam, que la había inspirado. El PT finalmente, en el año 2002, después de 2 gobiernos de Cardoso, toma el poder en Brasil, ganando las elecciones con Lula. Era la 4ª vez que Lula disputaba las elecciones presidenciales. Les voy después a enseñar cómo cambió este Lula que perdió la primera elección de la nueva democracia en 89 y cómo se convirtió en el Lula que por fin ganó las elecciones. Y ahí empieza la era del PT. El lulopetismo, decimos nosotros, el momento en que la izquierda, no solo en Brasil, pero también en muchos países del continente, la izquierda toma el poder. Y acá empieza el Brasil de Bolsonaro. ¿Por qué? Bueno, primero, Lula sufrió un cambio tremendo. Este era Lula de la primera elección. Brasil va a cambiar su cara. Era un tipo que decía, vamos a nacionalizar las grandes empresas, vamos a repartir la riqueza, vamos a repartir el campo, vamos a tomar a los grandes propietarios, vamos a expropiar. Era una plataforma chavista. Este Lula nunca ganó las elecciones en Brasil. Él se fue convirtiendo, de la campaña de 98, que puso un saco, ¿no? Le faltaba la corbata. El Lula que gana las elecciones es el Lula paz y amor. Es el Lula que lleva saco y corbata, además Armani, que tiene la barba bien cortada. El que habla de economía, el que estudió, el que no sube en el camión, sí sube en el camión, pero es más que esto. Es el Lula que puede sentarse y hablar como jefe de Estado. Hay un cambio tremendo. Es el Lula que escribe una carta al país y dice que nosotros ahora ya no somos el PT socialista del comienzo y que queremos hacer políticas públicas para los pobres, pero no vamos a destruir la economía brasileña. Este es el PT que llega al poder. Llega al poder incluso con apoyo de parte de la derecha, de empresarios, de agentes económicos, que mira, bueno, quizás sea el momento del país que se había recuperado de la hiperinflación, quizás sea el momento de darle una oportunidad a un pensamiento de izquierda. No les estoy diciendo que es lo que pienso yo, quizás sea lo que pensaron muchos votantes. O sea, el Lula que era, nunca fue guerrillero, nunca estuvo en la guerrilla, pero el Lula que era el líder sindical se convierte en este otro Lula que gana la elección. Y después de Lula, de 8 años del gobierno Lula, logra nombrar como su candidata la señora Dilma Rousseff, que hizo el camino contrario. Y esto es parte fundamental de lo que estamos pasando hoy. Dilma Rousseff, que gana las elecciones así, con el pelo bien peinado, con ropa cara, bien vestida, a lo largo de sus 6 años que tuvo de gobierno, cambió la cara del PT. Dejó de ser el partido de un apoyo a los trabajadores y vivió el momento en que la izquierda en Brasil adoptó, como adoptó en muchos otros países, un discurso distinto. Dejaron de ser el partido que defendía la lucha del empleado contra el empleador, del empresario, del capital y el trabajo, y pasaron a tratar lo que logramos concebir como el marxismo cultural. O sea, el PT abandonó sus banderas históricas y pasó a tratar de temas LGBTI, de negros contra blancos, de ricos contra pobres, siempre ha estado, de católicos de cristianos contra el resto del mundo,
temas de hombres contra mujeres, de temas de división social. Dilma hace el camino contrario y sale de esta Dilma a esta Dilma. Corazón valiente. Esta es la foto que le tomaron a Dilma cuando fue presa durante la dictadura militar. ¿Pero por qué fue presa? Presa porque asaltaba bancos, robaba bancos, secuestraban embajadores de su organización, mataron a gente, explotaron bombas. O sea, esto ustedes van a ver el efecto que tuvo este cambio del PT cuando deja de entender la economía, se aleja de esto, radicaliza el discurso y causa esto. Esta es la variación del PIB de Brasil, este es el año 90. Bueno, miren que Brasil bajo Lula, acá el 2002, sube. Hay una tendencia de crecimiento económico con Lula. Claro, acá está la crisis del subprime. Pero esta es la tendencia de Lula. Y aquí empieza Dilma. ¿Está claro? El efecto económico que tuvo la nueva matriz económica de Dilma Rousseff. ¿Cuál era la nueva matriz económica? Regularon la economía, controlaron los precios, especialmente los precios controlados del gobierno, los mantuvieron artificialmente bajos para ayudar a los trabajadores. Gastaron un montón de plata en políticas que no funcionaron. Aumentaron el presupuesto público, gastaron demasiado. Usaron toda la maquinaria del gobierno para regalar plata a empresarios amigos. Ustedes ya vieron el resultado de quiénes eran los amigos, pero hablaremos de esto. Controlaron la economía, cerraron las importaciones, aumentaron impuestos y produjeron esto. Una desgracia económica. Claro, Lula como plantó esto cuando gastó más que ingresaba. Y Dilma, bueno, la cosecha, lanzar la semilla es opcional, la cosecha es obligatoria, ¿no? Y en este momento explota la bomba de malinvestments de Lula. Lula utilizó el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social, BNDES, para llenar de plata, ahogar el mercado en liquidez. Puso grandes cantidades de dinero en empresas, los campeones nacionales, en grandes empresas que apoyaban al gobierno. Se hizo una inversión tremenda que terminó, como nos enseña el ciclo económico austríaco, explotó en las manos de Dilma Rousseff. Primer gran problema de Dilma, crisis económica. Para que lo vean bien claro, acá cae Dilma. Acá está el impeachment, las manifestaciones y el impeachment que sufre Rousseff. Esta es la deuda pública de Brasil. Del 2006, el segundo mandato de Lula, acá ya con Rousseff, miren, se triplica la deuda pública. Acá el resultado primario, 150 mil millones de reales de déficit. También acá ingresamos en Dilma. Aparte de esto, les dije, el PT puso mucha fuerza en esta batalla cultural. Hubo un cambio del old left para el new left. En las universidades, especialmente las universidades estatales brasileñas, hubo una invasión de ideología. Bueno, esta es una encuesta que se hizo con profesores, padres y alumnos de las universidades. ¿Cuál es la misión de la escuela? Contribuir para la formación profesional, perdón, no de universidades, de escuelas. Los alumnos y los papás, contribuir para la formación profesional. Los profesores, ¿qué te dicen? Formar ciudadanos. ¿Qué es formar ciudadanos? Bueno, preguntémosle a ellos.
¿Están involucrados políticamente? Dicen los profesores, 50% de profesores de escuela, primaria y secundaria, sí, lo admiten que dan clases de manera política. 30% solo a veces. Y solo un 20% de los profesores dicen que son neutrales en términos políticos. Esto se hizo con inversión y decisión del poder público del Ministerio de la Educación en Brasil. Paulo Freire es la persona con quien los profesores más se identifican, porque es brasilero, neomarxista, después Karl Marx, Gandhi, Jesucristo y Einstein. Me imagino la cantidad de profesores que hayan de verdad leído algo de Einstein. ¿Cómo tratan las escuelas? Lula, neutral 43. Un 86% de los profesores creen que Che Guevara es positivo. Lenin 65. Chávez entre neutral y positivo 62. ¿Está bien? Esta es la escuela en Brasil. Esto es lo que se convirtió la escuela en Brasil. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque claramente está en la origen de lo que pasa hoy con Bolsonaro. Tuvimos una crisis económica, un país con inversión federal en el tema LGBTI, en marxismo cultural, una tomada de las instituciones culturales. Además, el tema de la raza. El PT estableció cotas para razas en las universidades brasileñas. Por la primera vez en la historia de la República, la ley en Brasil estableció una diferencia, reconoció que había diferencias de derechos entre razas. Eso ni en el imperio tuvimos. Fuimos el último país del mundo a eliminar la esclavitud. Después de, bueno, solo antes de Arabia Saudita, pero no cuenta. El último, 1888, y nunca tuvimos, ni siquiera las leyes de esclavitud reconocían que la calidad de esclavo se debía al color de la piel, a la raza. El esclavo era una calidad jurídica. Se los compraban como tal, o nacían como tal. Había esclavos indígenas, había incluso esclavos blancos, había negros libres. O sea, el tema de la esclavitud, claro que era racial, pero legalmente no. Por la primera vez bajo el PT, una ley dijo que el blanco y el negro que saquen la misma nota, o aún peor, que si un negro saca una nota peor que un blanco, ingresa en su lugar en la universidad, porque un 30% de las sillas de las universidades estaban reservadas para negros. Esto pasó en todo el país. Miren, esto es Brasil. Este es Anitta, la cantante. Este es como Dios, Pelé. Modelos, Ana Hickman y esta es Alessandra Ambrosio, creo. Actor, cantante, actor, actriz. Xuxa, los más viejos lo van a... Seu Jorge, cantante. Romario. Si este es Dios, este es Jesucristo. Actor, o sea, hay de todo en Brasil. Entre negro y blanco hay cualquier color. Hay descendientes de japoneses, de indígenas, de todo. Brasil siempre ha sido un país de mezcla. Brasil siempre ha sido un país de tolerancia. ¿Qué me importa si el vecino es homosexual o no? Esta es la cultura brasilera, no importaba nada. Somos el país del carnaval. La gente sale toda junta a bailar en febrero. El empleador con su empleado, el negro y el blanco, el gay y el hétero, todos juntos, además desnudos. ¿Qué importa? El PT produjo un país dividido entre LGBTI y heterosexuales, entre cristianos y no cristianos, entre blancos y negros, entre de izquierda y de derecha. Y este se convirtió en una imagen común en escuelas en Brasil.
que niños de a veces 7, 8, 10 años tienen clases de pues, derechos LGBT y lo que se logró llamar ideología de género. Se suele llamar de ideología de género. Que es como parte de un, quizás Mises lo diría, un polilogismo, ¿no? Una manera de ver al individuo a partir de su participación en determinado grupo. O sea, vos no tenés derechos individuales porque sos parte de la humanidad. Vos tenés una identidad porque sos parte de este grupo. O sea, si sos gay, esto define tu identidad. Si sos negro, esto que sos negro es lo que define tu identidad. Y es por eso esta tontería de apropiación cultural, que un blanco no se puede vestir como negro, porque eso ofende la existencia misma del negro, porque le roba su identidad. O sea, este tipo de cosas empezó a crecer en el país de forma violenta, incluso violenta en las universidades. Esta ideología de género también, que te dice que, bueno, el hogar de lugar de fala, no sé cómo decirlo en español, the place for speech, tu lugar de discurso, no sé cómo decirlo. Es como si vos sos hombre, no podés hablar en una conferencia sobre asuntos de mujeres, porque no estás en tu lugar. Y ahí no podéis hablar. Eso es de un radicalismo que no está de acuerdo con la historia de Brasil. O sea, teníamos el primer problema, la crisis económica. El segundo problema, el marxismo cultural que no está de acuerdo con la forma como la gente ve el país. Y miren, no fue en este tipo de agenda que se votó. Como les dije, Lula cambió y Dilma ganó las elecciones como una candidata moderada y se convirtió, a lo largo del tiempo, en un tipo mucho más radical. En este momento, la opinión pública empieza a pegarle duro al PT. Y viene esta empresa tan amiga del continente, Odebrecht y los otros constructores brasileños y otras empresas, con la crisis de corrupción que por fin llegó de este tamaño. 350 millones de dólares en Brasil, 35 en Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala, México, Panamá, Dominicana, Angola, Mozambique. Esto es lo más cercano a un imperio que Brasil jamás ha tenido. Este es el verdadero imperio de Brasil. Sembramos corrupción por todo el continente. Claro, había gente dispuesta a cosechar, ¿no? Este señor, Sergio Moro, un juez en Curitiba, agarra la operación Lava Jato y sale a prender políticos. Y eso empieza toda una revolución en el país. En este momento, con crisis económica, con una crisis moral y con una crisis de corrupción, la gente empieza a salir a la calle. Estamos en el año 2014. Estas fotos las tomé yo, son mías, en Porto Alegre, sur de Brasil. Esto también en Porto Alegre. 120.000 personas en una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Lo puedo probar. Miren el mensaje. Acá, esto no es Venezuela. Fuera, Foro de São Paulo, y fuera Smartmatic, que era la empresa venezolana que producía las máquinas de votación para las elecciones brasileñas. Además, había una cierta duda sobre qué justas habían sido las elecciones de la reelección de Dilma, porque todas las encuestas mostraban que iba a perder en la segunda vuelta y cuando abren los resultados había ganado. Así, ¡pum!, ya está. Eso fue una decepción. En 2 años la gente salió a la calle. Y acá pasó que algunos liberales lograron como tomar la estética del movimiento.
Por eso acá está Ronald Reagan que dice, nosotros el pueblo decimos al gobierno que tiene que hacer, no lo contrario. Habían carteles, esta es la banda loca liberal que cantaba música de futboleras pero con versiones liberales. Somos todo, el juez Moro. Bueno, importamos algo también de estética. Y por fin se votó el impeachment de Dilma. Yo elegí un tipo cualquiera de los diputados podría estar acá. Elegí a Bolsonaro porque en este momento Bolsonaro era uno entre los 513 diputados. Era diputado hace 27 años. Nadie lo conocía. Fue capitán del ejército, pero era diputado hacía 27 años. Ya de militar no tenía nada, salvo los votos. Dio el voto número 235, por fin. Y cuando da este voto, dice, voto por el Brasil, todos declaraban voto, ¿no? No es sí o no, es por los niños, por el futuro de la patria, por mi equipo de fútbol, qué sé yo. Él dice por un militar, le dio el nombre, por un militar que estaba acusado de torturador en la dictadura militar. Ustra, por el coronel Ustra, general Ustra. Y declara voto defendiendo un tipo que estaba acusado de torturador. Y en este momento el país le mira y dice, este tipo es candidato a presidente. ¿Qué pasa? Esto fue Brasilia, esto fue São Paulo. 1.200.000 personas en las calles. ¿Por qué no queríamos la crisis económica, el marxismo cultural y la corrupción? Este es el momento en que para hacer estas organizaciones de este tamaño se unen en las calles militares, evangélicos, liberales, conservadores, monarquistas y qué sé yo. Toda la gente que estaba en contra de la izquierda. No había organizaciones, no había partidos, no había instituciones, había simplemente gente que estaba en contra del PT. La musiquita que cantaban decía olé, 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 salía a la calle para derrumbar al PT. Esta era la música. ¿Para qué? Para derrumbar al PT. O sea, el enemigo estaba... Además, esta es parte de la ideología del populismo, ¿no? Siempre identificar a un enemigo. En este momento nosotros identificamos al enemigo. Digo nosotros porque estaba acá, ¿no? Por fin el impeachment asume el presidente Temer, el vicepresidente de Dilma, y por la segunda vez, por eso les conté la historia al principio, por la segunda vez en la historia logramos hacer un cambio en el poder sin intervención militar. ¿Y por qué les digo esto? Porque Brasil tuvo un avance institucional importante. La Constitución de 88 es un desastre, socialdemócrata total, cuando no socialista, pero supo establecer un sistema que hasta acá se mantiene de frenos y contrapesos. Hoy mismo, el día de hoy, se votó en el Superior Tribunal de Justicia un habeas corpus de Temer y se casó el habeas corpus que estaba vigente y lo mandaron prender por la segunda vez. Así que mientras estoy aquí hablando, quizás lo estén llevando a la cárcel. Me imagino. Lula fue condenado y preso. Y ahora sí podemos hablar finalmente del Brasil de Bolsonaro. Porque sin entender esto, no es posible entender qué pasa en Brasil en este momento. No es que simplemente el pueblo brasilero se volvió conservador como nunca ha sido, que se volvió alt-right y que decidió, bueno, vamos a matar a la gente que no piensa como nosotros. Vamos a matar a los gays.
no fue así. Con eso no quiero defenderlo, pero les quiero mostrar cómo hubo un movimiento que se produjo como reacción a la dominación que la izquierda tuvo en Brasil. Estas son algunas de las frases más famosas de Bolsonaro. El error de la dictadura fue torturar y no matar. Pinochet habría que haber matado más gente, tenía que haber matado más gente. Yo nunca amaría a un hijo homosexual, prefiero que un hijo mío muera en un accidente que aparezca con un tipo de bigote. No te voy a violar porque tú no mereces, dijo a una diputada que lo acosaba de violador, porque ella defendía a un tipo. Esta diputada es también algo muy importante para la formación del pensamiento actual. El PT siempre dijo que la violencia es resultado de la pobreza y que los criminales son víctimas de la sociedad, porque la sociedad no les da oportunidad. En Brasil llegamos a 60.000 homicidios al año. Esto es un Vietnam al año. La gente quiere defenderse, el PT decide hacer un plebiscito, un referéndum de desarmamiento para prohibir el porte de armas. ¿Porte se dice? Bueno. Pone la ley, la gente vota y pierde la tesis del PT. La gente quiere tener armas para defenderse. Muy poca gente en Brasil, de hecho, tiene armas. No era sobre tener armas, era sobre el derecho de tenerlas. El PT pierde el referéndum y pasa la ley igual. Y empieza un desarmamiento igual, contra el resultado del referéndum. Y en este momento, esta diputada, que es del PT, está defendiendo a un tipo que violó a una niña de 13 años, porque es víctima de la sociedad. Y se pegan y se están peleando. Ella le dice a Bolsonaro, vos sos un violador. Y él le contesta de esta manera, no te voy a violar porque tú no mereces. No sé qué quiere decir con esto. Cuando le preguntan qué harías si tu hijo tuviera una novia negra o homosexual, dijo, yo no tengo este riesgo porque mis hijos les eduqué bien, fueron bien educados. En el masacre de Carandiru, cuando la policía invadió a un presidio y mató a 111 personas, él dijo, había que haber matado 1000 y no 111. No voy a combater ni a discriminar los homosexuales, pero si veo dos hombres besándose en las calles, les pego. O sea, un tipo muy democrático. Sos una idiota, una analfabeta. Está censurada, dijo a una periodista. Parlamentarios no deben andar en autobuses. Tienen que tener sus coches. Y por fin, mujeres deben tener sueldos menores porque quedan embarazadas. O sea, este tipo es capaz de decir este montón de tonterías que obviamente a un liberal como yo me agriden profundamente. Profundamente. Y gana las elecciones con esto. Pero gana por estas frases. No creo. Bueno, parte de la gente lo vota porque está ya por aquí con el marxismo cultural y con todo eso. Parte de la gente le vota porque es un tipo que además es gracioso, te dice chistes. Fue a una entrevista y le entrevistaban mientras era candidato y cada vez que iba a responder lo miraba a la mano y le contestaba. Pero hacía eso en todas las preguntas. Al fin de la entrevista, la periodista le dice, pero candidato, ¿usted cuántos datos tiene en la mano que cada pregunta que te hago vas a...? Y él mira... Tengo todo que importa. Dios, familia y Brasil.
Miren, esto es lo más populista que se puede hacer, ¿no? Dios, familia y Brasil, el país, la patria. O sea, sí es yo lo diría un contrapopulista, porque adquiere características populistas para enfrentar al populismo de la izquierda. ¿Está bien? ¿Qué son características populistas? Acá, bueno, vale leer, ¿cómo se llama el teórico argentino, además? Laclau, Ernesto Laclau, que como teoriza, un poco mal, porque no lo define bien, pero los populistas siempre hablan en nombre del pueblo, de todo el pueblo. Ellos sí representan al pueblo. Ellos sí conocen los verdaderos enemigos de la patria y ellos sí pueden, por eso el Mesías de Jair Mesías Bolsonaro le cae también, ellos sí pueden llevar el país a la salvación, ¿no? Esto Bolsonaro tiene algo. Su vicepresidente es además un general, Mourão, hay muchos militares en el gobierno. Desde los años 80, cuando empieza a caer la dictadura militar, los presupuestos de los militares cayeron muchísimo en Brasil, el prestigio de los militares casi desapareció, la izquierda les pegaba muy duro, porque no eran demócratas, no son de hecho muy demócratas, no están hechos para gobernar. Militares están hechos para cumplir una tarea de defensa, no para gobernar. Y además siempre quedaba la sombra de la dictadura militar. Bolsonaro rescata el militarismo y los invita al gobierno. Sí llegan a través del voto, sí llegan con apoyo popular tremendo. Durante las manifestaciones muchas veces habían carteles pidiendo intervención militar. Esta sí es la tradición de la República Brasilera, intervención militar. Mucha gente salía con carteles pidiéndolo. No fue así, Bolsonaro los invita a formar parte del gobierno. O sea, es un gobierno que refleja un poco este montón de gente que salió a la calle. Ahí están el gobierno liberales, están los militares, están los conservadores y están los evangélicos, seguro. Cuando uno mira al gobierno y pregunta, ¿es un gobierno conservador? O aún peor, ¿es un gobierno que ¿tiene políticas públicas en el sentido de ese montón de tonterías? No, todavía hasta ahora no hay cualquier política del gobierno en este sentido. Hay acciones del Ministerio de la Educación de quitar la discusión sexual del programa de las escuelas, pero no cambiándole la señal, al contrario, pero quitándolo, diciendo, esto no se debe tratar en la escuela en estos años iniciales. O sea, no hay políticas en este sentido. ¿Es un gobierno conservador? Quizás. Es un gobierno, pero no de este tipo radical. No. Esto no hemos visto. Lo que nos hace pensar es que quizás Bolsonaro haya creado un personaje capaz de ganar las elecciones. Y supo aprovechar una ola de conservadorismo que la sociedad expresó, supo aprovecharla. Y les voy a mostrar el tamaño con que supo aprovecharla. El general Mourão trae el ejército, que era el guapo juez, se convierte en el ministro de Justicia, renuncia a la carrera de magistrado y lo invita Bolsonaro para ser su ministro de Justicia y da una señal a la nación de que no aceptaremos corrupción. Y esto cae muy bien, los mercados reaccionan positivamente. Además, les estoy ahora enseñando un poco de la basis del gobierno. Estos son sus tres hijos. Estas tres joyas. Este es concejal en Río, diputado estatal en Río, diputado federal. Sus tres hijos ganaron sus elecciones que diputaron. Porque todos a los que Bolsonaro ha tocado ganaron las elecciones.
Estos tres son locos, total. Apoyan, son además herederos intelectuales de Olavo de Carvalho, que se convirtió en el gurú del gobierno. Me falta una foto de Olavo acá, perdón. Olavo es un teórico, un filósofo, autodenominado filósofo, no tiene títulos, estudió solo, que por muchos años en Brasil habló contra el marxismo cultural, denunció la izquierda y la toma del aparatus de la maquinaria del Estado, que estaban poniendo plata en organizaciones de izquierda que promovían Antonio Gramsci, el pensamiento de Gramsci, ¿no? Aplicaban el pensamiento de Antonio Gramsci, que era tomar la cultura antes de tomar la economía. Marx decía que la infraestructura era la economía y que el sistema económico sostenía, la superestructura sostenía la cultura, la moral burguesa, la religión burguesa, la filosofía burguesa, la ciencia burguesa, la estética burguesa, la música burguesa, qué sé yo. Todo eso estaba apoyado en el sistema económico. Y cuando hubiera la revolución, se derrumbaría el capitalismo y nacería, como nació, entre comillas, como se quiso crear en la Unión Soviética, una moral proletaria, una música proletaria, una estética proletaria. Eso era Marx. Gramsci le da la vuelta. Dice, miren, es todo lo contrario. Lo que sostiene el capitalismo es la cultura. Y si le pegamos a la moral burguesa, por eso pasamos a ver feministas haciendo pi en las calles como una forma de protesto, porque le ataca la moral burguesa. Y se preguntan, ¿por qué hacen eso ustedes? Estamos derrumbando el capitalismo. La moral burguesa, la religión burguesa, la familia burguesa, la estética burguesa, etcétera, etcétera. Y si tomamos esto, tomamos el sistema económico. Esto es Antonio Gramsci. Y Olavo de Carvalho, el filósofo de Bolsonaro, lo decía desde los 90. Miren, la izquierda está intentando tomar el aparatus cultural. Y por fin eso llegó a tal punto que quedó visible para la población. Olavo, bueno, fue astrólogo, tiene una historia también con el islamismo, es un tipo bastante peculiar también, bastante un personaje, todo un personaje. Los tres hijos de Bolsonaro son sus seguidores y se pelean con el vicepresidente Mourão todos los días por el Twitter. O sea, los militares y los ultraconservadores están peleando dentro del gobierno de Bolsonaro. Esto está pasando. No sabemos exactamente qué puede pasar con esto. Es un gobierno que todavía no tiene una estabilidad para gobernar. O sea, en el gobierno está Moro, pero están los tres hijos de estas tres joyas. Este gesto de arma es como el símbolo de la campaña de Bolsonaro, lo hizo todo el tiempo como defendiendo el derecho de la gente de llevar armas, ¿no? También a los militares les gusta este gesto, así que esto quedó como una marca registrada de la campaña. Aparte de esto, Brasil se acercó mucho en el tema internacional con, bueno, Estados Unidos y Israel. Y eso es también todo un tema de la alt-right, ¿no? Que está con Trump, es hijo del diablo, ¿no? Es el anticristo. Acuerden, y bueno, fue a Estados Unidos, dijo, ofreció espacios en Brasil para que establecieran una base militar o acuerdos de cooperación. Ahora Estados Unidos acaba de proponer que Brasil puede ser un invitado a la OTAN, no miembro, pero como un miembro observador o algo así. Con Israel ya hay todo un lío porque la izquierda todo el tiempo le pegaba a Israel defendiendo a todo tipo de dictador musulmán simplemente porque eran contra Israel.
Pero esto parece ser un problema internacional, porque para nosotros está bien. Porque antes teníamos esto, ¿no? Dilma Rousseff con Maduro, Mujica, mirá cuánto amor. Evo y Cristina, que quizás pueda regresar, no sé. O antes, este cuarteto de Néstor, Evo, Lula y Chávez. O sea, me parece que nuestras relaciones internacionales están mejor. ¿No? No es que me encante todo en Trump, pero claro, y Fidel, ¿no? Y por fin está en el gobierno este señor Paulo Guedes. Se creó un superministerio de la economía, con el Ministerio de la Hacienda, la Banca Central y varios ministerios se convirtieron en el Ministerio de la Economía. Y este señor es un liberal de verdad. Estudió en Chicago, es nuestro Chicago Boy, por así decir, para tomar el ejemplo de lo que pasó en Chile. Este es quizás, es el único ministro más liberal, más importante, y es seguramente lo que permite a los mercados mirar a Brasil con cierto optimismo, ¿no? Es importante decir, cuando preguntan si los liberales están en el gobierno Bolsonaro, yo les contesto que sí y no. ¿Por qué sí y no? Bueno, primero porque hay liberales en el gobierno, como había liberales en las manifestaciones. Pero no hay una organización, no hay un partido liberal, no hay una organización que reúna a los liberales. No tenemos espacio de discusión de aprobar o no proyectos y nombres. Así que hay liberales en el gobierno. ¿Los liberales apoyan? No todos. Claro, me diría que la mayoría no. Por el resto de los temas mucho más conservadores que liberales. Pero el Ministerio de la Economía es quizás la luz que tenemos. Miren, esto es el impeachment de Dilma y lo que empezó a pasar ya con Temer y ahora una cierta recuperación económica todavía muy poquita, falta mucho, pero hay esperanzas. ¿Por qué? Porque Guedes, el liberal del Ministerio de la Economía, propone reformas fuertes e importantes para el país. Reforma de pensiones que hoy consume casi mitad del presupuesto público. Reforma de tributos. Brasil tiene una carga tributaria, un tax burden de casi 40% del PIB. Esto es una carga tributaria de Holanda, de Suecia, con servicios públicos de Mozambique. Insostenible. Hubo quien dijo que Brasil era Belindia. Impuestos de Bélgica, servicios de India. Brasil es Belindia. Y un ataque a la burocracia, ya salió una nueva ley con la Declaración de Derechos de Libertad Económica, que dice que actividades económicas de bajo riesgo se pueden impartir sin cualquier autorización del Estado. Esto para la mentalidad burócrata brasilera es una revolución. No tienes que pedirle permiso al Estado para trabajar. Esto es creo que es una revolución en cualquier país latino, ¿no? Yo propuse en Porto Alegre una ley y dijo los municipios que definan qué es de bajo riesgo. Yo propuse bajo riesgo es todo que el Estado no defina como de medio, mediano o alto riesgo. O sea, le pasa al Estado el deber de decirlo, y no al ciudadano que tenga que ir al gobierno a pedir por favor declare que mi actividad es de bajo riesgo. O sea, esto es una revolución tremenda. Lo que quieran hacer con tributos es una revolución tremenda. ¿Por qué? Porque por la primera vez desde la redemocratización están hablando en bajar impuestos. Salimos de un 24,4% del PIB en impuestos hasta un 39%. Siempre arriba. Y ahora, por la primera vez,
vamos a bajar impuestos. Vamos a abrir la economía, de esto están hablando. Brasil responde por un 1,1% de la economía mundial. Es un país que intercambia muy poco. Tiene un mercado interno de 200 millones de personas, que es un mercado doméstico bastante importante, pero no hay intercambio internacional. O sea, acá está un liberal de verdad, que dice, bueno, vamos a cerrar las agencias de regulación. El Estado brasileño tiene 438 empresas estatales. Nosotros vamos a vender 435, nos quedaremos con 3. Yo no sé por qué, pero se quedarán con 3. Ya me parece buen negocio. Van a vender 435 empresas, eso es lo que dicen, ¿no? Todavía no se ha hecho, pero lo anuncian. Ya, bueno, algunas ya lo cerraron o las vendieron. Las cerraron o las vendieron. La reforma de pensiones puede ahorrar a trillion, mil millones, un billón, no sé cómo decirlo. Un billón de reales es 250.000 millones de dólares en 10 años. Eso es un PIB de Perú. Brasil puede el ahorrar del presupuesto público un PIB del Perú en 10 años si hacemos la reforma, solo la reforma de pensiones. O sea, es un gobierno que abrió espacio, le entregó la economía a los liberales. ¿Ustedes qué saben hacer? Sabemos hacer esto. Bueno, les entregó. Moro, el juez, escribió una ley anticorrupción que está ahora modernizando las herramientas que tiene el Estado para punir corruptos. También ya está en el Congreso. Importante decir, el gobierno eligió la reforma de las pensiones como lo fundamental. Esto es lo principal, lo único que está en el Congreso con atención total es la reforma de las pensiones. No se habla de cualquier otro proyecto mientras no se vote la reforma de pensiones. Por eso también les digo que no sabemos todavía el verdadero potencial para el bien o para el mal de este gobierno, porque ahora estamos tratando de la reforma de pensiones. O sea, toda la energía del gobierno está puesta en este proyecto, que se debe votar quizás hasta julio o agosto. O sea, el medio año, mitad del primer año del gobierno, tiene un solo tema. Y por eso quizás las peleas por Twitter de los hijos de Bolsonaro con el vicepresidente, con los militares del gobierno y con Olavo de Carvalho, tomen el noticiero todos los días. Es el gobierno, bueno, además, se comunican entre ellos por Twitter. O sea, los hijos del presidente le hablan al vicepresidente por Twitter. Esto es una tontería total. Acuérdense que Hillary Clinton sufrió casi fue presa, sufrió un proceso porque usaba un correo electrónico que no era oficial. Por lo tanto, no estaba protegido con la comunicación del Estado, con los sistemas de protección. El presidente y sus hijos se comunican por Twitter. Esto es bueno. O sea, reforma de pensiones es fundamental. La ley anticorrupción. Está el tema del apoyo militar. En un país que sufrió tantos golpes de Estado y que por mucho tiempo nos acostumbramos a ver que los militares no participaban de la vida política, ahora participan otra vez. Y bueno, a veces nos da un cierto miedo de hasta qué punto apoyan el gobierno, especialmente cuando el vicepresidente emite opiniones contrarias a lo que dice el presidente. Y el vicepresidente fue comandante del ejército, general. O sea, está el tema del apoyo militar también. Y está en el Congreso. Ahora, bueno, ¿qué puede mantener funcionando este gobierno o le puede hacer con que deje de funcionar?
Les dije que desde la Constitución de 88 supimos establecer instituciones fuertes. Una de ellas es el Congreso. ¿Qué pasa en el Congreso brasileño? ¿Cuántos diputados hay en el Congreso de Guatemala? ¿Cómo? 158. El nuestro tiene 513. No parece demasiado, un país de 200 millones de personas, está bien, pero son 30 partidos políticos. ¿Cómo hacer con que funcione? Acá, miren, un congreso con 30 partidos políticos. ¿Cómo negociar con 30? Bueno, no hay 30 ideologías, ¿verdad? Así que el PT sigue siendo, es el resultado de las elecciones, el PT sigue siendo el partido más grande del Congreso. El PT que perdió las elecciones es el partido más grande, pero mal alcanza un 10%. Para tener 50%, este es el partido de Bolsonaro, Partido Social Liberal. Tenía el año pasado un diputado y con Bolsonaro logró 52. Es el segundo partido más grande del Congreso. Ahora, como recibió gente que vino de otros partidos, ya es el primero. Este es el resultado de la elección. Ese es el mío, el Movimiento Democrático. O sea, para tener un 50% vos tenés que tener un acuerdo con un montón de partidos. Cada uno te pide un ministerio, no sé cuántos cargos, una estatal para controlar. O sea, es una negociación que no termina. Eso quiere decir que si Bolsonaro quiere hacer algo que es completamente estúpido, puede ser que no logre. No quiero poner mucha fe en el Congreso brasileño, que Dios no lo permita. Pero el Congreso, dividido como es, sí es un freno a las políticas de Bolsonaro. Puede ser un freno a lo positivo, como la reforma de pensiones, pero puede ser un freno a los excesos que su populismo de derechas puede provocar. O sea, estoy seguro que no pasa en Brasil, por ejemplo, la prohibición, porque hoy es legal en Brasil, del matrimonio homosexual. No pasa. O sea, este peligro no tenemos. ¿Está bien? Las instituciones que derrumbaron a Collor, que derrumbaron a Dilma, las instituciones democráticas están funcionando. Esto es importante decirlo porque la comunidad internacional parece que le mira a Bolsonaro como si fuera el anticristo y que Brasil ya está. Pero no. Otra institución, la Suprema Corte, acá está. Bueno, pues fue quien por fin legalizó el matrimonio homosexual. Fue quien definió las reglas del impeachment de Dilma Rousseff y el Congreso lo cumplió. La Suprema Corte sigue teniendo, aunque no tenga popularidad, sigue teniendo mucho poder de frenar al Poder Ejecutivo. Con eso les quiero decir, bueno, Bolsonaro es resultado del gobierno del PT. Despertó en la población brasileña un sentimiento conservador, un sentimiento anti-PT. Supo aprovecharlo para llegar al poder. Hasta aquí no presentó al Congreso una agenda conservadora, presentó una agenda fiscal, el tema de las pensiones. Empieza a presentar una agenda económica liberal. Sí. Hasta aquí, bueno, hizo una orden ejecutiva que permite a la gente llevar armas. O sea, esto sí parte de la agenda cultural, pero lo hizo con orden ejecutiva. No hubo una corrida por comprar armas. O sea, es más teórico que práctico, que concreto.
yo lo diría un demócrata, hasta acá se comportó como si lo fuera. No hizo ataques a la democracia. Durante la campaña sus hijos dijeron cosas como, basta un soldado y un cabo, que es la más baja patente del ejército. Basta un cabo y un soldado para cerrar la Suprema Corte. No necesitamos más que esto. Pero hasta aquí no presentó esto. A mí me parece que formó una ideología anti-izquierda, supo leer lo que pasaba en el país, supo aprovechar la brecha que se abrió con la falta de gente para disputar las elecciones y creó como un personaje para enfrentarse al PT. Ganó las elecciones. Entregó la economía para los liberales. El combate a la corrupción lo va a mantener. No estoy seguro que lo vencerá, porque estamos tratando de Latinoamérica, ¿no? Somos bastante. Mitad de la población, mitad del continente, mitad del PIB en Sudamérica, mitad de las tonterías, ¿no? Nos toca a nosotros. Mitad de la corrupción, seguro, si no más. Pero supo aprovechar como crear un personaje para enfrentar al marxismo cultural, para defender el tema de la familia, especialmente en un país donde los neoevangélicos crecen mucho. Supo aprovecharlo. Supo con el tema de Brasil, del nacionalismo, supo capturar votos y apoyo de los militares que estaban como olvidados. Y así supo formar una alianza, una cooperación, una alianza casi impensable hace muy poco tiempo, entre liberales, conservadores, militares, evangélicos, qué sé yo. O sea, pero es todavía una alianza muy débil, es una alianza informal, más de gente que de organización, de partidos, de grupos, más de gentes que le invitó al gobierno. Todavía es muy temprano para saber cómo va a ser su gobierno, yo no me arriesgo a decirlo, pero les quería más o menos con esto decir más o menos qué ha resultado en este cuadro que tenemos en Brasil. Yo estoy muy optimista con las reformas económicas. Esto sí, el resto, como todo liberal, tengo mucha desconfianza con el gobierno. No confío en ningún gobierno. Y también lo estamos mirando desde muy cerca porque nos preocupan estas declaraciones que da y que seguramente se pueden convertir en una amenaza a derechos individuales de grupos minoritarios. No son derechos de las minorías, son derechos individuales de las personas que forman parte de grupos, ¿no? Esto es importante decir también. Y por fin, me preocupa mucho el efecto social que tiene cada declaración que da, porque puede ser que el gobierno no envíe una política pública contra el matrimonio gay, pero mucha gente en las calles o por el internet que escucha al presidente que dice este tipo de tontería, se comporta en su vida privada con estas máximas, que son pura tontería. O sea, esto sí me preocupa, creo que hay que fortalecer un poco un discurso liberal de respeto a derechos individuales en la sociedad para evitar que este tipo de declaración produzca efectos negativos en la sociedad. No los veo produciendo efectos negativos en el gobierno, porque el Congreso, la Suprema Corte, lo van a detener, lo van a contener, pero en la sociedad sí tiene efectos negativos. Por eso, especialmente por las reformas económicas, yo me mantengo optimista y les enseño la última foto que tomé yo en las manifestaciones en Porto Alegre, que, bueno, era en aquel momento un cierto símbolo de todo eso que estamos nos dedicando a derrumbar al PT del gobierno, que es un poco una visión de esperanza y de futuro para el país, ¿no? Así que muchas gracias.